Continuando con el capítulo 1, los que caminan sobre las aguas, hoy veremos los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. Pedro y sus compañeros se metieron a un pequeño bote una tarde para cruzar el mar de Galilea. Jesús quería estar solo, así que se fueron a navegar sin él. A Pedro no le incomodó eso. Había estado en las barcas toda la vida, es más, le gustaban. Pero esta vez se desencadenó una tormenta y no se trató de una ráfaga cualquiera. El Evangelio de Mateo dice que la barca era zarandeada por las olas. Fue tan violenta que lo único que los discípulos podían hacer era mantenerse a flote. Hubieran querido que los costados de la barca fueran más altos y la madera más gruesa. Para las 3 de la mañana me imagino que no estarían preocupados por llegar a la otra orilla, solo querían seguir vivos. Entonces uno de los discípulos notó una sombra que se movía sobre el agua en dirección a ellos. Mientras se acercaba, comenzó a notarse una figura humana caminando. Detente un momento para dejar que la imagen tome forma. Los discípulos estaban angustiados y la única persona que podía ayudarlos se estaba acercando a ellos. Solo que él no estaba en la barca y los discípulos no lo reconocieron. Maravillosamente, el no tener una embarcación no parecía impedir a Jesús en lo absoluto. Pero los discípulos estaban convencidos de que se trataba de un fantasma. Así que se aterrorizaron y gritaron con temor. Desde nuestra perspectiva, podemos preguntarnos cómo es que no pudieron saber que se trataba de Jesús. ¿Quién más podría ser? Mateo, sin embargo, quiere que sepamos que algunas veces se requiere de los ojos de la fe para reconocer a Jesús cuando está cerca. Muchas veces, a mitad de la tormenta, zarandeados por las olas de la decepción y la duda, no somos mejores que los discípulos si se trata de reconocer la presencia de Jesús. ¿Qué pretendía Jesús caminando sobre el lago a las 3 de la mañana? Solo por un momento profundicemos un poco. David Garland halla una pista en la versión que da Marcos de esta historia en su Evangelio. Marcos nos dice que Jesús iba a pasarlos de largo, sobre el agua, pero cuando lo vieron caminar sobre el lago creyeron que era un fantasma. ¿Por qué Jesús quería pasarlos de largo? ¿Decidió competir con ellos en una carrera? ¿Quería impresionarlos con un truco realmente bueno? Garland señala que el verbo parangeromai, pasar junto, es utilizado en la traducción griega del Antiguo Testamento como un término técnico relacionado con una teofanía. Esos momentos determinantes cuando Dios hizo apariciones notables y temporales en el reino terrestre para un grupo de individuos seleccionados con el propósito de comunicar un mensaje. Cuando yo pase en todo mi esplendor, le dijo a Moisés, mientras lo colocaba en la hendidura de una roca para que pudiera verle, y luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él. Dios le dijo a Elías que se presentara en la montaña ante él porque estaba a punto de pasar por allí. Hay un patrón en estas historias. En cada caso, Dios tuvo que atraer la atención a través de una zarza ardiente, del viento, del fuego o caminando sobre el agua. En cada caso, Dios los llama a hacer algo extraordinario. En cada caso, la persona a quien Dios llamó sintió temor. Pero cada vez que esa persona dijo sí a su llamado, sintió el poder de Dios en su vida. Así que cuando Jesús se acercó a los discípulos sobre el agua, intentando pasarlos de largo, no estaba nada más que haciendo un formidable acto sobrenatural. Estaba revelando su divina presencia y poder. Solo Dios puede hacer algo así. Él respondió al viento y a las olas. Es interesante observar que los discípulos entraron a la barca originalmente por órdenes de Jesús. Tenían que aprender, al igual que nosotros, que la obediencia no es garantía para evitar la adversidad. Y en el instante en que la tormenta captó toda su atención,
Jesús decidió que era el momento en el que los discípulos tenían que aprender un poquito más acerca del piloto. De eso se trata, amigos. Les aseguro, pueden confiar en mí, conocen mi carácter y mi capacidad, pueden entregarse con seguridad a su destino en mis manos. Tengan valor, dijo él, yo soy. No lo habían entendido en su totalidad todavía, pero Dios los visitó en la carne caminando sobre el agua. Mateo quiso que sus lectores entendieran que a menudo Jesús viene cuando menos lo esperan, a las 3 de la mañana, en medio de una tormenta. Del Brunner anota que, de acuerdo a las Santas Escrituras, los extremos humanos son un punto frecuente de encuentro con Dios. Esos momentos determinantes dispuestos por Dios los tendremos tú y yo. Dios todavía les pide a sus seguidores hacer cosas extraordinarias, y si no la estás buscando, es posible que no lo veas. En la barca se sentaron 12 discípulos, y no sabemos cómo es que 11 de ellos respondieron a esa voz, tal vez con confusión, admiración, incredulidad o con un poco cada una. Pero uno de ellos, Pedro, estaba a punto de convertirse en un caminante sobre el agua. Él reconoció la presencia de Dios en el lugar más inusual. Se dio cuenta de que era una extraordinaria oportunidad para el crecimiento y la aventura espiritual, así que se le ocurrió una idea y Dios decidió hacer algo cristiano. Hasta la próxima.